Sean bienvenidos todos a nuestro podcast Educar desde el territorio. Entre el aula, la historia y la resistencia de Tumaco. Hoy contamos con la presencia de Lilia Ximena, Alomía Angulo, María Alejandra Bravo Arango y quien les habla, Sara Alejandra Cortés Alegría. Somos estudiantes de la Maestría en Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. En este espacio analizaremos cómo la historia de la educación nos ayuda a comprender los desafíos que enfrentamos hoy como docentes y futuros docentes, teniendo en cuenta el territorio de San Andrés de Tumaco. Para comenzar, queremos retomar una de las ideas que más nos llamó la atención de Gabriela Oxenbach. Ella explica que los sistemas educativos iberoamericanos surgieron durante el siglo XIX como parte de la construcción de los estados nacionales, al igual que también señala que la escuela no fue creada únicamente para enseñar a leer, escribir o transmitir conocimientos, sino también para formar ciudadanos bajo una identidad común que fortaleciera el proyecto de nación. En ese sentido, la educación cumplió una función política, ya que contribuyó a consolidar los nuevos estados después de los procesos de independencia. Retomando lo que propone Oxenbach, encontramos una gran tensión que desde nuestro punto de vista sigue presente en la educación actual colombiana. Si la escuela buscaba construir una identidad nacional, ¿hasta qué punto logró reconocer la diversidad cultural de territorios como Tumaco? Nuestro municipio posee una fuerte identidad afrodescendiente, una gran riqueza cultural, tradición oral, saberes ancestrales y riqueza ambiental representada en sus manglares y playas, además de prácticas que hacen parte de la vida cotidiana. Sin embargo, durante mucho tiempo, estos conocimientos tuvieron poca presencia dentro del currículo escolar, porque predominaba una visión más homogénea de la educación. Creo que ahí está uno de los aportes más importantes de Oxenbach. Comprender la historia de los sistemas educativos nos permite reconocer que la escuela responde a un contexto histórico, pero también nos invita a cuestionar si esos modelos siguen respondiendo a las necesidades actuales. Como docentes, consideramos que el reto consiste en construir una educación donde el conocimiento académico dialogue con los saberes del territorio, como dos corrientes que se encuentran para enriquecer el aprendizaje. En Tumaco, esto significa reconocer la cultura afro, la relación con el mar y los manglares, así como las realidades sociales que viven nuestros estudiantes para que la escuela contribuya verdaderamente al desarrollo de la comunidad. La evolución de la educación colombiana. Después de conocer cómo surgieron los sistemas educativos, vale la pena mirar cómo evolucionó la educación en Colombia. Pérez e Hidárraga en el 2009 explican que este proceso estaba ligado a los cambios políticos, sociales y económicos del país. Durante muchos años la educación estuvo influenciada por la Iglesia, pero posteriormente el Estado asumió un papel más activo, impulsando reformas que buscaban ampliar la cobertura, mejorar la calidad y reconocer la diversidad cultural. Uno de esos avances fue la Ley General de Educación de 1994, que fortaleció la autonomía escolar y abrió espacios para la etnoeducación.
Sin embargo, cuando llevamos esas reformas a la realidad, encontramos una situación que todavía nos invita a reflexionar. ¿Cómo es posible que en territorios como Tumaco, donde existe una gran riqueza cultural, ambiental y turística, persistan dificultades relacionadas con el acceso al agua potable, interrupciones del servicio de energía, problemas de conectividad y situaciones derivadas del conflicto armado? Esto demuestra que garantizar el derecho a la educación no depende únicamente de una ley, sino también de las condiciones reales en las que aprenden nuestros estudiantes. Creo que esa es una de las principales enseñanzas que nos deja Pérez e Hidárraga. Las políticas educativas deben responder a las necesidades de cada territorio. Como docentes de zona rural, entendemos que la autonomía escolar debe aprovecharse para diseñar estrategias pedagógicas que partan de la realidad en Tumaco. Por ejemplo, la historia del territorio, la cultura afrodescendiente, la tradición oral, la riqueza ambiental y el turismo pueden convertirse en recursos para fortalecer el aprendizaje y el sentido de pertenencia de los educandos. ¿Qué propone la pedagogía crítica? Hasta aquí hemos hablado del origen de los sistemas educativos y de la educación colombiana. Ahora queremos detenernos en el papel que debe asumir la escuela en la actualidad. Miguel Ángel Maldonado, en el capítulo El desencanto y la acción crítica en Europa, explica que las pedagogías críticas surgen porque la educación por sí sola no logró construir la sociedad justa e igualitaria que prometía la modernidad. Para el autor, la escuela no puede limitarse en transmitir conocimientos, también debe formar personas capaces de reflexionar sobre su realidad y participar en la transformación de su contexto. Maldonado retoma las ideas de autores como Michael Foucault para explicar que el conocimiento no es neutral, sino que es concerniente con relaciones de poder que determinan qué saberes son valorados y cuáles permanecen invisibles. Esa reflexión también nos lleva a pensar si desde la escuela estamos reconociendo únicamente el conocimiento académico o también los saberes que construyen nuestras comunidades. En un territorio como Tumaco, donde existe una gran riqueza cultural y ambiental, es fundamental valorar los conocimientos ancestrales, la tradición oral y las prácticas comunitarias como parte del proceso educativo. Al leer a Maldonado, entendimos que el papel de docente va mucho más allá de enseñar contenidos. La pedagogía crítica propone formar estudiantes capaces de analizar su realidad, cuestionar las desigualdades y participar activamente en la transformación de su entorno. Esto implica que el maestro también reflexione sobre su propia práctica y reconozca que la educación puede convertirse en un espacio donde se promueve el diálogo, la participación y el reconocimiento de los diferentes saberes. En ese sentido, coincidimos con Maldonado cuando plantea que educar también significa formar ciudadanos críticos y comprometidos en la construcción de una sociedad más justa. La educación contextualizada en Tumaco. Al reunir aportes como los de Ossenbach, Pérez e Hidárraga y Maldonado, entendemos que todas esas reflexiones adquieren mayor sentido cuando las llevamos a nuestro contexto. En el caso de Tumaco, la práctica docente implica reconocer las características sociales, culturales y ambientales del territorio para construir una educación pertinente y significativa. Nuestro municipio es reconocido por su riqueza natural, sus playas, los manglares, el avistamiento de ballenas y la diversidad cultural afrodescendiente, que constituye uno de sus mayores patrimonios. Sin embargo, también enfrenta desafíos relacionados con el conflicto armado,
las dificultades en el acceso al agua potable, las interrupciones del servicio de energía y las limitaciones en la conectividad, situaciones que inciden directamente en los procesos educativos y en las oportunidades de aprendizaje de muchos estudiantes. Creemos que es aquí en donde el papel de docente cobra mayor sentido, al hacer del contexto un recurso para el aprendizaje, más allá que centrar la enseñanza únicamente en los contenidos del currículo. Es posible diseñar proyectos pedagógicos que integren la conservación de los manglares, la educación ambiental, el turismo sostenible, la historia local y la identidad afrodescendiente. De esta manera, los estudiantes no solo fortalecen sus conocimientos académicos, sino que también desarrollan un mayor sentido de pertenencia y compromiso con su entorno. Como docentes y futura docente, asumimos el reto y el compromiso de construir una práctica pedagógica crítica, inclusiva y contextualizada. Más que ver las dificultades de Tumaco como una limitación, creemos que pueden convertirse en oportunidades para formar estudiantes críticos, reflexivos, participativos y capaces de aportar al desarrollo de su comunidad. Esa es, precisamente, la invitación que nos dejan los autores analizados: comprender la educación desde la historia, cuestionarla desde una mirada crítica y transformarla desde el contexto donde se ejerce. Agradecemos encarecidamente a nuestra docente Julie Musuzu y a todos quienes nos acompañaron en este espacio de reflexión. Esperamos que esta conversación los invite a reconocer que la educación no solo transforma a las personas, sino también a las comunidades, cuando parten de su historia, su cultura y su realidad. Muchas gracias por escucharnos.